El 11 de septiembre, es decir, el lunes, sí, fue el Día del Maestro, así que conmemora la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, el gran educador de América Latina. Y estamos en comunicación con Diego Valenzuela, periodista que vos seguramente conociste porque trabajó por años en Telefe, que escribió un libro justamente, un libro de historia sobre Sarmiento. Se llama Sarmiento Periodista, y a través de él trató de descubrir esa otra faceta de este gran político argentino. Hola Diego, ¿nos escuchás? Sí, muy bien. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Todavía no salgo de mi asombro de la mención presidencial al libro, pero bueno, sorprendido gratamente en el sentido de poder debatir la historia a fondo y un personaje tan interesante como Sarmiento. Bueno, ¿y qué es lo que más te interesó de Sarmiento? Mira, a mí siempre me interesó y he seguido, yo estudié una maestría en historia y he seguido el tema de la historia del periodismo. Yo lo que quería indagar era en cómo era el laburo del periodismo en el siglo XIX, que es el siglo fundacional de la Argentina. Era un siglo muy conflictivo, muy violento, donde estaba armándose el Estado, las instituciones, donde había grandes debates acalorados, apasionados y sangrientos, ¿no? Entre unitarios y federales, por ejemplo, en cómo organizar el país, toda la primera mitad con Rosas, después una historia distinta pero también muy complicada, y bueno, dije, al mirar el periodismo me topé con un personaje que lo resume muy bien, el periodismo de combate, el periodismo de ideas, el tipo que, para usar una palabra que utilizó la presidenta, sí, que militó sus causas en la prensa. Y ahí, bueno, dije, Sarmiento es una buena manera de hablar de eso, porque además desde San Juan, cuando era muy joven, en 1830 y pico hasta 1885, hizo periodismo ininterrumpidamente, así que por eso el libro. ¿Y cómo era la relación de Sarmiento, el periodismo y la política, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, en el siglo XIX, un campo periodístico que no era lo profesional como lo conocemos hoy en día, ¿no? La relación era, perdóname que hay unos bocinazos en la ciudad. Sí. Manifestación, supongo, ¿no? Sí, sí. La relación era absolutamente estrecha, es decir, el mismo tipo, la misma persona que hacía la ley, gobernaba, hacía la guerra y hacía los periódicos. Era un grupo pequeño de ilustrados, no era una sociedad democrática en términos modernos, eran élites que gobernaban, no votaba la gente, no había participación, y en ese sentido la prensa era parte de la política, o sea, vos tenías un diario porque era necesario para hacer saber tus ideas y para combatir a las ideas del otro. Y también un diario era como un partido político, era donde se armaban las listas de candidatos, donde se debatían los temas. Entonces, en ese sentido, todo estaba junto, y es lo que quizá nos diferencia de la época actual, ¿no? Una sociedad diferente, la nuestra, abierta, plural, democrática, donde la prensa juega otro rol. Y Sarmiento fue un fiel reflejo de ese periodismo de combate, y de hecho, él se construye a sí mismo con la pluma, porque él era un hombre de una familia numerosa y pobre de San Juan, no tenía educación formal, sí era un lector voraz y un escritor apasionado, y con eso, con la pluma, construyó un camino político que lo llevó a la presidencia. Bien, sin embargo, en esa época no existía algo como el periodismo militante. Vos hablás de periodismo de combate, era el único periodismo que había. Exactamente, era un periodismo político de facción y de combate, y el que quería tener algún protagonismo en la sociedad de la época tenía que tener un diario, y a su vez era la misma persona que quizá que gobernaba, o el que lo quería sacar al que estaba en el gobierno se armaba un diario. Entonces en ese sentido la época es diferente. La palabra militancia la usó Sarmiento cuando él decía que militaba con el Facundo contra Rosas, pero es muy diferente que lo que hoy se llama periodismo militante. Bien, y contanos, ¿por qué estatizó Sarmiento de la Nación y la prensa? O lo cerró, mejor dicho. Claro, por lo que te decía recién, la prensa y la Nación estaban enfrente de él, venían criticando su gobierno, y al final de su gobierno él elige a Avellaneda como candidato a presidente, joven, dirigente político, ministro de Educación de Sarmiento, gana la elección y los que no estaban contentos hacen una revolución. Y claro, frente a la revolución, en esa época era todo muy sangriento, muy violento, hay que cambiar, o sea, el chip y dejar de pensar como uno piensa en el presente. En esa época al rival lo mandaba al pelotón de fusilamiento, más o menos. Sarmiento en San Juan combatió al Chacho Peñalosa, mandó a asesinarlo y después puso su cabeza en una pica para que la vieran todos en la plaza pública.
En ese sentido, entonces, los diarios que estaban encolumnados enfrente de Sarmiento, como pasaba con cualquier presidencia de la época, terminaban siendo clausurados porque así eran las reglas del juego de ese tiempo. Que es diferente a lo de hoy, es decir, no es comparable decir clausuremos un diario hoy que en aquella época hace 150 años, porque el sistema institucional y la sociedad es otra, ¿no? Hay otros canales de participación y lo que en ese momento podía ser entendido en una polémica facciosa, hoy me parece sería un atentado a las libertades y a los derechos civiles y a la libertad de expresión. Bien, y contame, ¿te costó o bueno, fue difícil el proceso de investigar un personaje polémico, contradictorio, si se quiere, como Sarmiento, o justamente ese carácter contradictorio es lo que más enriquece el personaje, digamos? Sí, las dos cosas, cuesta, pero enriquece. Enriquece porque, digamos, acerca a un personaje que parece de bronce a la vida de todos nosotros. O sea, porque fue un personaje genial, que consiguió muchas cosas desde una situación de grandes limitaciones y pobreza, pero a su vez fue un tipo como cualquiera de nosotros, con sus achaques, con sus contradicciones, con sus ambigüedades, con su pragmatismo. Todo el costado social y de la vida personal de Sarmiento también ha sido traumático, con separaciones, con amoríos, con un hijo que le manda cartas y le dice, papá, aparecé. Pero por otro lado, cuando uno recoge un personaje así, tan rico, tan audaz, y como hicimos nosotros, nos leímos todo lo que hay sobre él, y ahí fuimos descubriendo, con un camino trabajoso de más de 1 año y medio, fuimos descubriendo un costado que quizás no era tan conocido. Está bien, bueno. Diego, queremos agradecerte mucho por haber conversado con nosotros. Es un placer. Y bueno, Sarmiento Periodista es el nombre de tu libro. Así que, bueno, vamos a comprarlo seguramente. Lo podemos conseguir en todas las librerías, ¿no? Espero. Te digo que a partir de la mención de la señora presidenta hay una gran inquietud y demanda de parte de los libreros. Se ha mandado a imprimir otra tirada y bueno, y esperamos que esto sirva para que los argentinos y argentinas potenciemos la reflexión crítica sobre la historia. Y gracias por el diálogo, chicos. Y menos mal que le gustó, ¿no? Sí, claro, porque bueno, en otros casos de la cadena algunas personas la pasaron mal. Bueno, listo. Diego, gracias, Un saludo. Un abrazo.